A partir de este punto existen muchas maneras en las que se puede resolver este modelado. Sin embargo, se está trabajando con los pasos más sencillos y más técnicos. Para las rodillas se recomienda hacer 3 copias. La primera funcionará como respaldo, la segunda para la pieza principal y la tercera para la pieza que está arriba. También es importante establecer un grosor que sea aplicable al resto de piezas del modelado. En este caso, el valor es 0.005. Luego que se ha ocultado y eliminado la geometría innecesaria, se le puede aplicar el volumen. Ahora también es necesario darle la forma adecuada, pues según la referencia las formas son un poco diferentes a lo que se tiene generado a partir de la malla base. Esto se consigue con el pincel mover. ¿De qué otra manera es posible resolver esto? Se puede trabajar únicamente una pierna y valerse de la simetría. Sin embargo, en este punto se complicaría un poco esa situación, pues habría que modificar la pierna de modo que fuera genérica, que no fuera la pierna izquierda o la pierna derecha, para posteriormente duplicarla y hacerle las modificaciones necesarias. Se puede trabajar de diferentes maneras. Una de ellas consiste en posicionar de manera correcta los polígonos y luego hacer el volumen, y la otra consiste en posicionar bien la geometría una vez ya tiene volumen. Con las placas frontales se recomienda tener únicamente un polygroup para que no nos dé problema a la hora de aplicarle el panel loops. En este caso, la pieza de las rodillas quedó muy atrás, pero esto se soluciona arrastrándolo un poco hacia adelante utilizando el Gizmo 3D, y de la misma manera con la pieza frontal que está arriba. Es necesario seguir trabajando las formas para que se parezcan lo más posible a la referencia.
Y de igual manera, repetimos estos pasos con la placa trasera, un solo polygroup, el mismo valor de grosor y acomodar las formas. Las placas que van sobre los pies, en este caso, eran una sola subtool, pero dividida por diferentes polygroups. Lo que se realizó fue una separación mediante grupos, desde el panel separar y en la opción separar grupo. Este panel llamado separar se encuentra dentro del menú Tool. Una vez separadas las tres piezas, fue necesario también depurar un poco las formas, borrando algunos polígonos y desplazando otros. Se repite el mismo proceso con las piezas faltantes y se les aplica el mismo grosor, para que se vean de una manera uniforme con el resto de piezas. Es importante apoyarse constantemente en la referencia para lograr las formas lo más parecido posibles. También es importante mencionar que estas placas se van superponiendo entre sí. Para lograr este efecto, se puede enmascarar una parte de esta pieza y el resto moverla o rotarla utilizando el Gizmo 3D. Con el pincel mover se puede tener un control mucho más personalizado para ajustar esta pieza. Se realizan los mismos pasos con la tercera pieza, enmascarar y ajustar con el Gizmo 3D. También fue necesario eliminar unos polígonos, pues no aportaban nada a la forma general. Con el talón se realizaron los mismos pasos, eliminar polígonos innecesarios y darle el volumen establecido.
También es necesario ajustar la suela y la punta de las botas. En el caso de no percatarse de tener geometría innecesaria y ya tiene volumen, será necesario eliminarlo a menos que no interfiera con el modelado. En este caso sí se debe borrar. Al realizar este proceso, la pieza quedó abierta, por lo cual será necesario cerrar estos agujeros. La manera adecuada es mediante el C-Modeler. Se selecciona una arista y con clic derecho se despliega el menú contextual. Ahí está la opción llamada puente, la cual permite cerrar estos agujeros. Se selecciona la primera arista y luego se hace clic sobre la segunda, donde se pretende cerrar esa abertura. Las correas también tienen un volumen, por lo tanto será necesario aplicárselo y ajustar utilizando el pincel mover. En este punto también se puede enmascarar la geometría que no se quiere mover. Por ejemplo, en el caso de mover varias correas, se pueden enmascarar las que ya están bien y luego con el Gizmo 3D se ponen en el lugar correcto. En el caso de faltar una de las correas, se puede utilizar el sistema de máscaras para duplicar una de las existentes.
Los broches que lleva el modelado pueden ser creados utilizando una brocha del tipo Insert Mesh, de los que vienen por defecto en ZBrush, ya que encontramos muy buenas opciones. Se sugiere crear solamente uno y separarlo en una propia subtool, para que sea más sencillo duplicarlo a lo largo del modelado. Esto se puede hacer mediante la función separar por puntos no enmascarados, obviamente utilizando nuevamente el sistema de máscaras. También se pueden crear los remaches desde cero, utilizando una esfera y aplastándola un poco. Se puede realizar de la manera que se encuentre más sencillo. Luego, se deben colocar en los lugares correctos. En este caso, se van duplicando los remaches utilizando el sistema de máscaras y el Gizmo 3D. De una manera similar a Photoshop, se duplica un objeto presionando Control y moviendo el Gizmo 3D. De esa manera se arrastra una nueva copia. Ahora que todas las piezas están en su lugar, es necesario subir la resolución. Y eso es tan sencillo como presionar el botón dividir, lo cual genera nuevos polígonos dentro de los ya existentes. Será necesario ajustar algunas piezas, ya que el proceso de subdivisión muchas veces encoge la geometría. Y esto es debido a la opción suavizado que está activa. Si se quieren conservar los bordes afilados, se puede utilizar la opción pulir una vez ya está creada la nueva subdivisión. Otra forma de mantener estos bordes es nuevamente utilizar el Z-Modeler, y esta vez con la opción Bisel. De esta manera, cuando se subdivida y se tenga activa la opción de suavizado, los bordes se mantendrán un poco más afilados. Se puede hacer uso de la opción pulir y pulir por características en el caso que aún se vea un poco faceteado nuestro objeto. Y adicionalmente, también recurrir al pincel suavizar, para que de esta manera la superficie quede un poco más lisa.
Para la franja que está en medio de las diferentes piezas, se puede crear un polygroup y luego darle relieve mediante la opción Panel Loops. Otro recurso que se puede utilizar es enmascarar este grupo y con las opciones del panel de formaciones aplanar un poco esa forma. También se pueden acentuar algunos detalles utilizando el pincel Polish y de esa manera se generan superficies un tanto más rígidas. Para marcar esas líneas doradas se puede utilizar el sistema de máscaras y una opción en concreto dentro del panel de formaciones. Esto se hace con la opción inflar, lo cual también permite hundir esa geometría de modo que genere el relieve necesario. Aquí se retoma la franja y se le da volumen mediante la opción Panel Loops. Por último, solo hace falta texturizar, y la manera más fácil de hacerlo es mediante el creador de ruido, dentro del menú Superficie. Mediante esta opción se puede cargar una textura en alfa, la cual genera relieve sobre la geometría. Habría que repetir los mismos pasos con las demás piezas faltantes, es decir, las placas que van sobre los pies, las correas, la suela, etc. Y de igual manera, refinar detalles con los pinceles habituales, de modo que las figuras queden lo mejor posible.